Es oficial, ahora conocemos la ubicación exacta y el momento de la próxima erupción del supervolcán de Yellowstone, y se llama supervolcán por una razón. Será miles de veces más poderosa que una erupción volcánica típica. Cuando esto ocurra, el planeta enfrentará desastres inmensos, terremotos, toneladas de flujos de magma, nubes de ceniza que bloquearán el sol. El cielo estará gris por mucho tiempo. Tendremos escasez de alimento debido a la falta de luz solar. Los aviones no podrán volar. Algunas especies de animales y árboles podrían desaparecer. Un desastre seguirá a otro como fichas de dominó que caen. Terribles tiempos aguardan a la Tierra y... Está bien, detente. Está claro, lo entendimos. Pero ¿cuándo ocurrirá todo esto? No te preocupes, no te quedarás sin respuesta. Cuando los volcanes comunes entran en erupción, siempre es un desastre, pero solo para aquellos lugares que están cerca del epicentro. Multiplica el daño de un volcán común por miles y obtendrás la erupción de un supervolcán. Yellowstone es uno de los sistemas volcánicos más grandes del mundo. Ha entrado en erupción 3 veces en los últimos 2 millones de años. La última fue hace 640.000 años. La ceniza cubrió un área comparable a la mitad de los Estados Unidos. Afortunadamente no había personas allí, pero la naturaleza resultó muy dañada. Una erupción similar ocurrió hace unos 74.000 años. Fue el supervolcán Toba de Indonesia, que provocó un apocalipsis que la raza humana tuvo que enfrentar. Según algunas teorías, solo unos pocos miles de personas sobrevivieron en ese tiempo durante el invierno volcánico, pero no está confirmado. Dado que Yellowstone es un sistema volcánico situado en un extenso parque nacional, era importante para los científicos averiguar exactamente de dónde provendría la primera chispa. Descubrieron que el magma de Yellowstone no se acumula en un solo lugar, sino que se esconde en varios reservorios subterráneos separados. El reservorio del noreste de Yellowstone, junto a un hermoso lugar llamado Sour Creek Dam, es el más riesgoso. Aquí, el magma al rojo vivo entra en contacto con las rocas calientes del manto, que están ubicadas profundamente en el suelo. Su alta temperatura mantiene el magma en estado líquido. Imagina que pones una olla de leche caliente en la estufa. Nada se enfría, solo se calienta más, por lo que la leche podría pronto comenzar a subir y desbordarse de la olla. Lo mismo está sucediendo con el magma bajo Sour Creek Dam. El magma no se enfría allí y en algún momento puede comenzar a salir. Será como una tubería rota de la que brota una fuente de agua hirviendo. ¿Pero cómo se enteraron los científicos? Los reservorios de magma se encuentran a una profundidad de unos 10 kilómetros y toda esta zona es increíblemente caliente. Usaron un método especial llamado magnetotelúrica. El núcleo en rotación de la Tierra crea un campo magnético que rodea nuestro planeta. El magma fluye alrededor del núcleo y contiene muchos minerales que también generan campos magnéticos. Los científicos utilizaron instrumentos especiales que detectan esos campos que emanan del magma. Como un detector de metales encuentra joyas perdidas en la playa. Usando magnetotelúrica, escanearon Yellowstone y descubrieron 4 grandes reservas de magma. 3 de ellas emitían poderosas ondas electromagnéticas y en la cuarta, que se encuentra en el noroeste, registraron una señal mucho más fuerte. Este es el lugar donde se supone que ocurrirá la erupción, pero afortunadamente no sucederá pronto, quizás en decenas de miles de años, tal vez en cientos. Puedes relajarte. Ningún apocalipsis volcánico vendrá pronto. Pero, ¿cómo saben los científicos cuándo este magma comenzará a erupcionar? El magma no tiene un temporizador y el volcán no se despierta con una alarma. El magma fluye dentro de los poros de la roca sólida. Se asemeja a una esponja de platos con muchos agujeros pequeños por los que pasa el agua. El magma penetra en esos poros y los llena. Para que el magma comience a erupcionar hacia afuera, debe llenar al menos el 40% de estos poros. Aproximadamente el 20% está lleno ahora. Pero estas rocas calientes continúan calentando el magma y lo mantienen líquido, permitiendo que fluya entre los poros. En algún momento se conectará con otras piscinas de magma líquido y se convertirá en una gran corriente que ascenderá hasta la superficie. ¿Cómo podemos evitar que esto suceda? Parece que la solución es enfriar las rocas de basalto, pero esto es imposible de lograr. Están a varios kilómetros de profundidad, son incandescentes y son demasiadas.
Y en cualquier momento, intentar enfriar una parte del núcleo de la Tierra parece una muy mala idea. Todo lo que podemos hacer es aceptar que la naturaleza tiene sus propios planes. Si la erupción ocurre en decenas o cientos de miles de años, entonces quizás la humanidad encuentre una manera de resolver este problema. Si no, deberíamos prepararnos para las consecuencias. Una enorme catástrofe global comienza con una explosión a gran escala. El magma en erupción produce una cantidad gigantesca de ceniza. Una poderosa explosión de energía hace que la corteza terrestre colapse sobre el reservorio de magma. Esto lleva a la formación de una caldera gigante. Probablemente has visto un cráter enorme en un volcán. Bueno, eso es la caldera. El desastre natural es tan fuerte que ensordece a todos los que están cerca. La onda expansiva levanta cenizas y piedra pómez a una velocidad que supera la del sonido. Los materiales volcánicos alcanzan grandes altitudes en cuestión de minutos. Luego, este pilar de ceniza se extiende y sumerge un vasto territorio en la oscuridad. Las partículas incandescentes en la parte inferior caen por su propio peso y calientan el aire a su alrededor. Es casi imposible respirar. Los trozos al rojo vivo de piedra pómez y ceniza prenden fuego al entorno. Toda esta masa caliente se convierte en flujos piroclásticos que destruyen y queman todo a su paso. Bosques, casas, caminos, todo se convierte en carbón. Ningún avión puede volar allí. Las finas partículas penetran los motores. Además, es imposible ver a través de una nube caliente tan oscura y gris. También es peligroso conducir automóviles. Las partículas volcánicas pueden quemar los neumáticos. Por suerte, gracias a las tecnologías sísmicas, se conoce con anticipación la erupción, por lo que todos han evacuado. La columna de ceniza que ha llegado al borde del espacio sigue expandiéndose en diferentes direcciones. El viento ayuda a la expansión de polvo volcánico. Una gigantesca nube como un paraguas aparece sobre el territorio de Yellowstone. Se ensancha cada vez más y sumerge una gran área en una oscura y caliente penumbra. Durante las 24 horas, la ceniza cae sobre la mayor parte de Estados Unidos y regiones de Canadá. Derriba líneas eléctricas, contamina cuerpos de agua y destruye cultivos. Entonces comienzan las lluvias. El agua se mezcla con la ceniza y cae al suelo en forma de lodo gris. Y no olvides, también es venenosa. La ceniza contiene mercurio, arsénico y plomo en grandes cantidades. Estas masas tóxicas contaminan los ríos, lagos, tierra y aire. Todo este tiempo, el volcán sigue en erupción. Las explosiones de magma, ceniza y piedra pómez pueden durar varias semanas o incluso un mes. Y esto es solo el comienzo. La ceniza pronto comienza a asentarse, pero el dióxido de azufre liberado durante la erupción se dispersa por toda la atmósfera. Este gas se mezcla con el vapor de agua atmosférico y forma un aerosol compuesto de pequeñas partículas. Todo esto cubre al planeta como un velo. Esta capa dificulta el paso de los rayos del sol, lo que significa que disminuye la temperatura de la superficie terrestre. Estos sucesos provocan un enfriamiento drástico de varios grados en el mundo. Los agricultores pierden una gran cantidad de cosechas, los precios de los alimentos aumentan y las economías colapsan. Podría haber una hambruna en todo el planeta. La civilización humana se sumerge en el caos. En unos años, la temperatura comenzará a subir, pero llevará al menos un par de décadas regresar a los estándares previos. ¿Qué será de la humanidad para entonces? Por supuesto, sobreviviremos, pero tendremos que reconstruir nuestra civilización. Pero no temas, si nada depende de nosotros, disfrutemos cada día de la vida, seamos agradecidos y ayudémonos mutuamente. Apoyarnos y cuidarnos incluso durante el invierno volcánico es una garantía de que la humanidad sobrevivirá. Era abril de 2025, cuando los geólogos regresaron por primera vez en el año a la cuenca de géiseres Norris en Yellowstone. Y mientras hacían su revisión de rutina, se dieron cuenta de que esta vez algo estaba distinto. Donde antes solo había un pedazo de suelo sin chiste, ahora había un cráter enorme, como de 4 metros de ancho, lleno de un agua rara, lechosa, azul clarito. Todos se espantaron. ¿Era la señal de que el supervolcán de Yellowstone estaba por hacer erupción? De ser así, sería un desastre mundial, del tipo que borra ciudades. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, los efectos se sentirían en todo el planeta. Para empezar, las zonas inmediatas a Yellowstone sufrirían flujos piroclásticos.
no es lava como tal, sino una mezcla muy densa de gases volcánicos, ceniza, pómez y bloques de roca al rojo vivo. Esos flujos arrasan con todo a su paso, y una erupción de Yellowstone los lanzaría hacia Wyoming, Idaho y Montana. Las zonas más alejadas se librarían de esos flujos, pero les caería ceniza. Sería especialmente intensa en los estados más cercanos al epicentro. La ceniza sería especialmente peligrosa al respirarla. El peso de la ceniza también sería una amenaza seria. Ahogaría los cultivos y derrumbaría edificios conforme se fuera acumulando. Las consecuencias trágicas serían incontables, pero ya hablaremos de eso más adelante, porque poco después del hallazgo, ese hoyo raro sorprendió hasta a los expertos. Los geólogos encontraron rocas regadas por todos lados. Algunas medían como 30 centímetros de ancho y todas estaban cubiertas de lodo gris. Ese lodo coincidía con las paredes del nuevo manantial termal. Era como si el sitio simplemente hubiera explotado, pero nadie lo había visto ocurrir. El equipo revisó imágenes satelitales antiguas para averiguar cuándo apareció. En diciembre de 2024, el suelo estaba normal. Para el 6 de enero de 2025, ya se veía una pequeña depresión. Y para el 13 de febrero, ese agujero lleno de agua ya estaba ahí. Lo raro fue que los sensores que suelen registrar grandes explosiones hidrotermales no detectaron nada. No hubo estallido enorme ni señales de alerta. Más tarde, se supo que esa abertura extraña no apareció de golpe en una sola explosión. Se formó a partir de varios estallidos pequeños a lo largo del tiempo. Primero, pequeñas explosiones arrojaron rocas. Luego, lodo. Y al final, excavaron el hoyo. Con el tiempo, se llenó de agua rica en sílice. Eso fue un gran alivio para todos. Yellowstone está sobre un supervolcán y sus grandes explosiones son un escenario de pesadilla. Por suerte, esta vez fue una explosión lenta y de pequeña escala. Dramática sí, pero totalmente manejable. Mira, el Parque Nacional Yellowstone está lleno de géiseres, aguas termales y paisajes de todo tipo. Pero bajo la superficie, todo se pone intensísimo por el supervolcán. Ahora, los supervolcanes suelen ser enormes. A menudo ni siquiera tienen cono, porque suelen ser los restos de gigantescas cámaras de magma que, al vaciarse durante grandes erupciones, dejaron una caldera. Suelen ubicarse sobre puntos calientes. No sorprende que puedan producir supererupciones. Y cuando eso pasa, lanzan a la atmósfera más de 1000 kilómetros cúbicos de ceniza, roca fundida y gases calientes. En otras palabras, 4 supererupciones podrían llenar el Gran Cañón hasta el borde. Los supervolcanes se forman cuando enormes volúmenes de magma ardiente ascienden desde gran profundidad. Este magma sube hasta quedar muy cerca de la superficie, pero no logra romper la corteza. Así, se acumula una bolsa presurizada de magma burbujeante a unos pocos kilómetros de profundidad. La presión sigue creciendo porque cada vez intenta llegar más magma. Y entonces, ¡pum!, ocurre una supererupción. En 2015, investigadores de la Universidad de Utah cartografiaron la cámara principal de magma del supervolcán de Yellowstone y se quedaron helados con su tamaño. Y luego, encontraron otra debajo. Juntas, esas reservas subterráneas podrían contener suficiente roca fundida como para llenar el Gran Cañón 11 veces. Todo ese magma empuja el suelo hacia arriba. Por eso Yellowstone se eleva como de 2 a 5 centímetros cada año. Ese levantamiento lento quizá no suene a gran cosa, pero si le sumas que Yellowstone sigue activo y tiene un índice de explosividad volcánica de 8, como que sí da para pensar qué pasaría si algo se complica. Y sí, Yellowstone ha estado algo inquieto en los últimos años. En marzo de 2023, hubo 354 sismos. La mayoría fueron muy pequeños, pero el mayor alcanzó magnitud 3.7, como parte de un enjambre de 106. Ahora, antes de entrar en pánico, los expertos del Observatorio del Volcán de Yellowstone dicen que no hay razón para alarmarse. No viene una erupción pronto. Los volcanes no siguen calendario. Que Yellowstone lleve mucho tiempo sin estallar no significa que esté por hacerlo.
Por ahora, el parque está estable, pero la comunidad científica vigila de cerca todo lo que pasa bajo tierra, los sismos, el levantamiento del suelo e incluso cambios de temperatura, por si acaso. El penacho supercaliente de magma, un punto caliente bajo Yellowstone, lleva agitándose desde hace 17 millones de años. La corteza terrestre se ha ido desplazando sobre él, y el punto caliente fue dejando una hilera de volcanes que se extiende por más de 720 kilómetros a lo largo de la planicie del río Snake. La mayoría de esos antiguos volcanes hoy están enterrados bajo capas de lava y sedimentos. Solo en los últimos 2.1 millones de años, Yellowstone ha desatado 3 erupciones cataclísmicas tan enormes que lograron remodelar el paisaje. Cada explosión envió flujos piroclásticos, ríos de roca ardiente, ceniza y pómez que corrieron por kilómetros a la redonda. Los restos se apilaron en capas de decenas de metros de espesor, y algunas se solidificaron en roca dura parecida a la lava. Cuando esas erupciones vaciaron las cámaras de magma subterráneas, el techo colapsó y se formaron las calderas gigantes que vemos hoy. Y ni después de esas mega erupciones Yellowstone se detuvo. Entre 180.000 y 70.000 años atrás, salieron a la superficie enormes coladas de lava riolítica, a veces de más de 600 kilómetros cúbicos. Algunas siguieron líneas de ventilas de norte a sur. La colada de West Yellowstone ocurrió hace alrededor de 110.000 años. La de Nez Perce Creek fue hace 160.000. Si te paras en Madison Junction, en el borde noroeste de la caldera, lo verás. Un acantilado que se formó cuando la erupción de la toba de Lava Creek hizo colapsar el terreno hace 640.000 años. Y dentro de la caldera, verás las coladas endurecidas, serpenteando por el fondo. Saber cuándo podría estallar un supervolcán es como aprender a leer las señales de alerta de la naturaleza. Miles de años antes de una erupción grande, el calor subterráneo empieza a aumentar, y las cámaras de magma se vuelven como ollas de presión, a punto de estallar. Empiezan a aparecer pequeñas señales, escapan burbujas de gas cuando cambia la presión, y los sismos sacuden el suelo. La superficie encima se eleva poco a poco, se abren grietas, las aguas termales y los géiseres se inquietan y se calientan más de lo normal. Ahora, ¿qué pasaría si Yellowstone hiciera erupción? ¿Recuerdas los flujos piroclásticos de los que hablamos? Pueden tener dos partes: una corriente densa que va pegada al suelo y una nube de ceniza que viaja por encima de esa corriente. Juntas devastarían áreas enormes. La ceniza incluso llegaría a Europa en 3 a 4 días después de la erupción, aunque allá no sería tan grave. Después, bastarían unas 2 a 3 semanas para que bajaran las temperaturas en todo el mundo, gracias al dióxido de azufre que llegaría a la alta atmósfera tras la erupción. Los científicos calculan que la temperatura global podría bajar hasta de 10 a 12 grados Celsius. Estas consecuencias podrían durar de 6 a 10 años, poniendo fin a los monzones y causando hambrunas generalizadas en Asia. ¿Asusta? Pues no te preocupes. La buena noticia es que los científicos no creen que el gigante dormido bajo el Parque Nacional Yellowstone vaya a despertar en nuestra vida. Los expertos dicen que la próxima erupción de Yellowstone probablemente no ocurrirá en cientos de miles de años. Y aún así, quizá ni sea tan grave, porque han descubierto que el magma que hay dentro de Yellowstone está repartido en 4 cámaras distintas. No solo eso, es probable que algunas de esas reservas de magma se enfríen y solidifiquen, reduciendo las posibilidades de una erupción. Así que, aunque una erupción suene a algo capaz de cambiar el mundo, es muy poco probable que pase pronto. Por fin puedes enviar el último informe del día y tomar un respiro. El fin de semana está a la vuelta de la esquina. Pero justo cuando estás a punto de presionar enviar, te alarma un leve retumbar debajo de tu escritorio. ¿Es el tren que pasa? Desafortunadamente, ese no es el caso. Es un volcán que te está hablando. ¿Qué? ¿Aquí, en Arizona? Así es. El suelo sigue moviéndose bajo Arizona y nos recuerda que la Tierra está viva. Pero no entremos en pánico. Proveámonos de algo de contexto. 20 estados de Estados Unidos tienen volcanes extintos, activos y dormidos. Entre esos estados se encuentran California, Nuevo México, Nevada, Utah y Colorado.
La buena noticia es que los volcanes de Arizona están dormidos en este momento, pero eso no significa que no puedan entrar en erupción en un futuro cercano, o no tan cercano. Ahora bien, ¿qué te parece viajar a Arizona para explorar las huellas de su pasado volcánico? Esas huellas están en los paisajes desérticos de este estado como las manchas en un dálmata. Existen campos volcánicos enteros al suroeste de Phoenix, al este de Douglas, cerca de Flagstaff, al norte de Kingman y cerca de la frontera con México. Lo más preocupante de estos campos es que, aunque no están activos en este momento, las erupciones en esta región ocurren aproximadamente cada 1000 años. Bueno, parece que ya ha pasado el tiempo. La última erupción volcánica poderosa y destructiva ocurrió hace unos 1000 años en el cráter Sunset. Este lugar merece más atención. Y lo haremos, pero un poco más adelante. Primero, tenemos que hablar sobre los puntos calientes. No es el lugar donde puedes navegar por internet. En nuestro contexto volcánico, un punto caliente es un lugar donde enormes cantidades de calor funden la corteza superpuesta, la delgada capa exterior de la Tierra, y forman volcanes. Este calor proviene del manto, que se encuentra entre el denso y sobrecalentado núcleo de nuestro planeta y la corteza. ¿Quieres ver un ejemplo de este tipo de vulcanismo? Bienvenido a las Islas Hawaianas. La Isla Grande tiene sus volcanes activos porque, en este momento, está situada sobre el punto caliente. Las Islas Hawaianas más antiguas estuvieron allí también, pero más tarde se desplazaron hacia el noroeste. Sucedió porque fue en esa dirección a donde se movió la corteza oceánica sobre la que se encontraban, es decir, la placa del Pacífico. Ahora, observa las cuencas oceánicas del mundo. Sí, están salpicadas de islas que se asientan sobre puntos calientes, como Hawái. Islandia, Samoa y las Galápagos probablemente sean los ejemplos más famosos. Pero no pienses que los continentes no pueden albergar puntos calientes. Pueden, aunque son mucho menos comunes. Uno de los puntos calientes continentales más famosos es... apuesto que lo sabes. Sí, el que está debajo de la caldera de Yellowstone. Por cierto, una caldera es un cráter volcánico vasto, especialmente uno formado como resultado de una erupción gigantesca que llevó al colapso de la boca de un volcán. El punto caliente de Yellowstone es el responsable de Old Faithful y del resto de las fuentes termales y ollas de barro por las que es famoso el Parque Nacional. Hablando de Old Faithful, hagamos un pequeño desvío y prestemos más atención a esta maravilla de la naturaleza. Es uno de los géiseres más conocidos del mundo. La gente ha venido de todas partes para verlo durante más de un siglo. Lo increíble de este géiser es que su formación solo puede ocurrir bajo condiciones muy específicas, por eso son bastante raros. El magma bajo la superficie sobrecalienta bolsas de agua subterránea. La presión allí sigue aumentando hasta que al final empuja el agua hacia arriba con una fuerza inmensa. Un tipo de roca volcánica, la riolita, con alto contenido de sílice, recubre el túnel por el cual escapa esta agua. Básicamente forma un conducto único que puede soportar la increíble presión y el calor generados por el agua que erupciona sobre la superficie terrestre. Old Faithful fue el primer géiser nombrado en Yellowstone. Si vienes a visitarlo esperando que erupcione a cada hora en punto, vas a quedar decepcionado. En promedio, erupciona cada 91 minutos, lo cual tampoco está mal. Además, puedes descargar una aplicación especial que te proporciona el tiempo aproximado de la próxima erupción. Pero ten mucho cuidado y mantente alejado del sitio. El agua que brota del poderoso géiser alcanza los 95 grados. El vapor es aún más ardiente y llega a los 176 grados. Es suficiente para hornear un pastel. Pero volvamos a nuestros puntos calientes volcánicos. Los científicos todavía no entienden claramente por qué no hay muchos volcanes de punto caliente en la corteza continental. Una razón podría ser que la corteza continental es mucho más gruesa que la corteza oceánica, unas 4 veces más gruesa en promedio. Otra razón podría ser que la mayor parte de la corteza terrestre, alrededor de 2/3, es oceánica. Esto significa que hay menos corteza continental bajo la cual puedan formarse los puntos calientes. Apuesto a que aquellos que viven en Arizona apreciarán la siguiente información. Hablaremos sobre un campo volcánico justo en el corazón de este estado.
el campo volcánico de San Francisco. Es una enorme área con más de 600 volcanes. Sí, en su mayoría son pequeños, pero no por eso son menos impresionantes. Están distribuidos en unos 4.600 kilómetros cuadrados en el norte de Arizona, un territorio gigantesco. Los científicos todavía están debatiendo si este campo volcánico realmente se encuentra sobre un punto caliente, pero en algo están de acuerdo. Los volcanes de esta zona son más jóvenes a medida que te mueves hacia el este. Y este patrón coincide con la placa norteamericana, que se mueve hacia el oeste sobre lo que podría ser un punto caliente estacionario debajo de la superficie de nuestro planeta. Increíble, ¿no? El alboroto volcánico de esa zona comenzó hace unos 6 millones de años. Entonces, en términos geológicos, es relativamente joven. En cuanto a la erupción más reciente, ocurrió hace menos de 1000 años. El cráter Sunset, que mencioné antes, el que está cerca de Flagstaff, es el respiradero más famoso de esa erupción. Los sin agua tuvieron que abandonar sus hogares en el pueblo Wupatki debido a la erupción. Ese sitio ahora es parte del Monumento Nacional Wupatki, donde se puede ver cómo vivía la gente en esta región volcánica hace muchos años. Si vas a explorar esta zona, notarás que la mayoría de los volcanes son conos de ceniza de basalto, pequeños y empinados. La meseta de Colorado tiene condiciones climáticas bastante secas. Es por eso que los volcanes no se han desgastado mucho. Algunos de los mejores ejemplos de esos conos, como este, llamado el cráter SP, todavía se ven como si hubieran aparecido ayer. Pero mira alrededor. No son solo conos de ceniza. El campo volcánico de San Francisco también tiene un estratovolcán, además de algunas cúpulas de lava que se formaron a partir de rocas volcánicas, riolita y dacita, con más sílice que el basalto que puedes encontrar en lugares como Hawái. Esto significa que son más espesas y no fluyen con facilidad. De todos modos, el estratovolcán será una de las vistas más épicas que encontrarás mientras exploras este campo volcánico. Bueno, no el estratovolcán en sí mismo, sino los picos de San Francisco, los restos de esa gigantesca formación. Se elevan a más de 3.840 metros, como 4,5 Burj Khalifas colocados uno encima del otro. Esto convierte a las cumbres en uno de los hitos más grandes del norte de Arizona. No solo son impresionantes, sino también sagradas para los indígenas norteamericanos que han vivido en la zona durante muchas generaciones. A diferencia de los volcanes superactivos de Hawái, el campo volcánico de San Francisco se toma su tiempo. Miles de años entre erupciones. Pero no deberías relajarte todavía. Los geólogos dicen que es probable que haya otra erupción algún día. Probablemente ocurrirá en la parte oriental remota del campo, lejos de las grandes ciudades. ¡Uf! Y si la próxima erupción es parecida a la que formó el cráter Sunset, sería todo un espectáculo. Fuentes de lava y ríos de lava fluyendo. Al mismo tiempo, la siguiente erupción podría no ocurrir durante siglos, quizá incluso milenios. Hasta entonces, el campo volcánico de San Francisco seguirá siendo una joya oculta de la historia volcánica que espera su próximo ardiente espectáculo. Las plantas de un verde más brillante podrían advertirnos cuando un volcán está despertando. Resulta que, a diferencia de los terremotos, que son súper impredecibles, los volcanes a veces pueden mostrar señales tempranas. Las plantas que crecen alrededor de los volcanes lucen más saludables cuando la actividad volcánica aumenta, ya que prosperan con niveles elevados de dióxido de carbono, un gas que los volcanes emiten durante las erupciones y a través del magma subterráneo. También se vuelven más marrones cuando la actividad volcánica alcanza su punto máximo, probablemente debido a los gases nocivos y el calor que dañan la vegetación. Los científicos utilizaron satélites para descubrir esto. Analizaron datos satelitales desde 1984 hasta el 2022. Los cambios futuros también podrían ser rastreados mediante imágenes satelitales. No es fácil medir esto de forma directa, en especial cuando los volcanes están escondidos en áreas frondosas y de difícil acceso, como el volcán Taal en Filipinas y el monte Etna en Italia. De esta manera, las plantas podrían darnos una advertencia sobre erupciones volcánicas años antes de que ocurran. Con este nuevo y extraño método, podríamos proteger a las comunidades cercanas al mejorar las medidas de seguridad, minimizando los daños a la propiedad y optimizando los planes de evacuación.
Los volcanes y las plantas están frecuentemente conectados de maneras misteriosas. Por ejemplo, las erupciones volcánicas en Krakatoa, Indonesia, proporcionaron un impulso sorprendente a los cactus saguaro en el desierto de Sonora, en Arizona, a pesar de estar a miles de millas de distancia. Cuando el infame volcán Krakatoa entró en erupción en el siglo XIX, envió ondas de choque alrededor del mundo y de repente ayudó a fomentar una generación de saguaros. Estos increíbles cactus pueden alcanzar hasta 12 metros de altura como adultos, pero comienzan su vida como pequeñas plántulas que luchan por sobrevivir en las condiciones severas del desierto. Sin embargo, gracias a las condiciones más frescas y húmedas causadas por erupciones volcánicas como la del Krakatoa, pueden experimentar increíbles brotes de crecimiento. Los veranos más frescos y los inviernos más suaves que siguen a tales erupciones crean condiciones perfectas para los jóvenes saguaros que usualmente no sobreviven debido al calor extremo y al frío. Pero los volcanes no solo influyen en las plantas, también son los jóvenes de la Tierra. En lo profundo, bajo la superficie, en el ardiente corazón de un volcán, las condiciones son justas para formar gemas deslumbrantes. Cuando los volcanes entran en erupción, pueden traer estos tesoros a la superficie. Una de las gemas más famosas creadas por la actividad volcánica es el diamante. Estos usualmente se encuentran en un tipo raro de roca volcánica llamada kimberlita, que se forma en lo profundo de la Tierra bajo una presión y temperatura extremas. Hace millones de años, las erupciones de kimberlita, eventos volcánicos pequeños pero potentes, trasladaron diamantes desde lo más profundo de la Tierra hacia la superficie. Esto creó las fuentes para muchas de las minas de diamantes actuales. Estas erupciones no ocurrieron en cualquier lugar, sino que se originaron en los corazones estables de los continentes conocidos como cratones. Estallaron desde una profundidad de hasta 121 kilómetros bajo tierra. Impulsadas por una mezcla de dióxido de carbono y agua, eran como cohetes naturales, atravesando la tierra para formar canales en forma de zanahoria llenos de rocas cargadas de diamantes. Recientemente los científicos han profundizado en por qué ocurren estas erupciones. Sugirieron que la desintegración de supercontinentes antiguos como Pangea alteró el flujo del manto subyacente, lo que desencadenó estas espectaculares erupciones de kimberlita. Cuando un volcán que alberga kimberlita entra en erupción, puede impulsar estas piedras preciosas hacia la superficie, donde finalmente las encontramos. Hay otras gemas que se pueden encontrar en la lava solidificada, como el peridoto, una piedra verde brillante que se forma en la roca fundida del manto superior y es llevada a la superficie por la actividad volcánica. También está la obsidiana, una roca brillante y parecida al vidrio que se forma cuando la lava se enfría rápidamente. Y luego hay algunas rocas increíbles como aquellas que pueden retener agua en su interior incluso estando en la lava. A medida que nos adentramos más en los volcanes, más raras son las gemas que podemos encontrar. Al sumergirnos en la densa capa conocida como el manto, podríamos encontrar olivino, un mineral verde hermoso y resistente que constituye aproximadamente la mitad de esta capa. Ama las altas temperaturas y se forma felizmente en la lava, cristalizando en las rocas ígneas que encontramos dispersas por la superficie de la Tierra gracias a las erupciones volcánicas. A medida que el olivino se enfría, comienza a cristalizar. A veces estos cristales son diminutos, pero en otras ocasiones crecen grandes y pueden pulirse para convertirse en hermosas gemas que son utilizadas en joyería o en procesos industriales como la fundición de metales. Sin embargo, al adentrarnos más profundo, aproximadamente a 402 kilómetros de profundidad, el olivino experimenta una fascinante transformación. Aquí nos encontramos con la capa que se llama zona de transición. En la zona de transición la presión es intensa y el calor está en aumento. En este lugar la olivina se transforma en minerales exóticos como la huatzleyita y la ringudita. Estos muestran un bello tono azul, verde y un brillo lustroso. Aunque son demasiado raros y pequeños para joyería, tienen una capacidad única de retener agua dentro de sus estructuras. No como gotas, sino como componentes de hidrógeno y oxígeno, que constituyen hasta el 3% de su volumen. Más tarde resultó que la zona de transición no es solo una olla a presión para minerales, es una esponja gigante que sostiene un vasto reservorio de agua subterránea. Este fue un descubrimiento revolucionario. ¿Captas el juego de palabras? Esta agua oculta no forma un océano como lo conocemos, pero sugiere que grandes cantidades de agua están almacenadas profundamente dentro de la Tierra.
Los volcanes nos ayudan a aprender más sobre la vida no solo en nuestro planeta, sino también en otros. En el ardiente corazón del volcán Poás de Costa Rica se encuentra la Laguna Caliente. Este lago de cráter hidrotermal está entre los entornos más brutales de la Tierra. Aquí tenemos un montón de características: temperaturas abrasadoras, metales tóxicos y agua tan ácida que puede corroer el metal. Pero a pesar de todo, hay algunos microorganismos resistentes que logran prosperar en estas condiciones, y esta notable supervivencia ha captado la atención de los científicos porque podría contener pistas sobre la vida en Marte. Los científicos están estudiando estos microbios extremos. Resulta que han desarrollado una miríada de adaptaciones genéticas para resistir sus entornos hostiles. Poseen genes que los ayudan a procesar todo, desde azufre y hierro hasta carbono y gránulos bioplásticos. Todas estas características podrían ser cruciales en entornos tan desafiantes como Marte. El rover Perseverance de la NASA actualmente está explorando el borde del cráter de G0 de Marte. Anteriormente buscamos señales de vida marciana en lugares como lechos de ríos antiguos y deltas fluviales. Sin embargo, el descubrimiento de la Laguna Caliente sugiere que probablemente también deberíamos buscar vida en los restos de antiguos manantiales termales marcianos. Estos podrían haber tenido alguna vez el cóctel adecuado de calor, agua y fuentes de energía que se consideran esenciales para iniciar la biología. Los volcanes pueden beneficiar a las plantas de muchas maneras, pero también pueden destruir la vida. Los científicos creen que la actividad volcánica fue una de las principales razones de al menos 3 de las 5 extinciones masivas de la Tierra. Tomemos la extinción masiva de los dinosaurios. Estamos acostumbrados a atribuirla al meteorito de Chicxulub, pero existe la posibilidad de que haya sido causada por volcanes. Las consecuencias de las erupciones pueden ser espantosas. El monte Tambora, ubicado en la isla indonesia de Sumbawa, entró en erupción en 1815 y fue la erupción más poderosa jamás registrada en la historia. Esta erupción masiva fue tan fuerte que expulsó entre 33 y 46 kilómetros cúbicos de material. Fue tan ruidosa que los sonidos de la erupción se escucharon hasta Sumatra, a más de 2.500 kilómetros de distancia. Antes de su erupción catastrófica, el Tambora había estado inactivo durante siglos y su cámara magmática se enfrió y cristalizó lentamente. Este proceso acumuló una inmensa presión dentro del volcán. Finalmente, se liberó en una serie de eventos aterradores que comenzaron el 5 de abril de 1815. El clímax llegó el 10 de abril, cuando enormes columnas de ceniza y pómez fueron lanzadas a la atmósfera. Las consecuencias de la erupción fueron desastrosas. Los tsunamis arrasaron con la zona circundante. Se estima que aproximadamente 4.600 personas fallecieron de inmediato debido a la erupción misma, con caídas de ceniza afectando la calidad del aire y las fuentes de agua en toda la región. Este evento quedó registrado en la historia como el año sin verano. Esto fue debido a la enorme cantidad de dióxido de azufre que el Tambora expulsó a la estratosfera. Creó un velo de aerosoles que reflejaban la luz solar y bajaron significativamente las temperaturas globales. Algo similar ocurrió en nuestro planeta hace 66 millones de años durante la extinción de los dinosaurios. El cielo se volvió negro durante meses. Quiero decir, yo no estuve allí, pero eso es lo que dicen. La región volcánica más grande de la Tierra no está en África ni en Japón, sino bajo el hielo de la Antártida. Los científicos encontraron 138 volcanes en su parte occidental, y si deciden despertarse, sin duda lo notarás. Podrían derretir enormes cantidades de hielo que se desplazarían hacia el océano, elevarían su nivel y harían nuestro planeta inhabitable para los humanos. Pero antes de que empaques tus cosas para volar a otro planeta, escúchame. Solo 2 de los volcanes antárticos están oficialmente clasificados como activos en la actualidad. Y se necesitaría toda una serie de erupciones, década tras década, para impactar seriamente al mundo entero. El monte Erebus, uno de los 2 volcanes antárticos en actividad, ostenta con orgullo el título del volcán activo más austral del mundo. Ha estado en erupción continua desde al menos 1972.
Emite columnas de gases y vapor y a veces incluso arroja rocas, y los científicos las denominan erupciones estrombolianas. Una de sus características más impresionantes es un lago de lava en uno de los cráteres de la cima, con material fundido en la superficie. Estos lagos son bastante raros porque necesitan ciertas condiciones para que la superficie nunca se congele. El segundo volcán activo es la Isla Decepción, una masa de tierra con forma de herradura. Es la caldera de un volcán activo que entró en erupción por última vez hace más de 50 años. Los científicos que lo monitorean dicen que no debería descontrolarse pronto. La Antártida también tiene muchas fumarolas, que son conductos volcánicos que liberan gases y vapores al aire. En las condiciones adecuadas, pueden expulsar suficiente material como para formar torres de hielo fumarólico de hasta 3 metros de altura. Los científicos monitorean los volcanes antárticos con sismómetros que detectan cuando la Tierra comienza a temblar debido a la actividad volcánica. A veces, también utilizan tecnología más compleja, pero todo es muy desafiante debido a lo remota que es esta región polar y lo complicado que es llegar allí. Es por eso que nadie puede predecir cuándo uno de los volcanes del continente, que ahora están durmiendo, podría entrar en erupción. Podemos imaginar cómo sería este despertar si analizamos los sucesos de hace casi 20.000 años. ¿Vamos? Uno de los volcanes dormidos de la Antártida, el Monte Takage, tuvo una serie de erupciones y expulsó una buena cantidad de halógenos ricos en ozono en aquel entonces. Algunos científicos dicen que estos fenómenos calentaron el hemisferio sur. Los glaciares comenzaron a derretirse y ayudaron a terminar la última edad de hielo. Para que estos sucesos se repitan, necesitaríamos una serie de erupciones con sustancias ricas en halógenos de uno o más volcanes que ahora están sobre el hielo. Es un escenario poco probable, pero dado que ya ocurrió en el pasado, no es del todo imposible. En cuanto a los volcanes que se ocultan bajo una gruesa capa de hielo, es difícil que sus gases lleguen a la atmósfera. Sin embargo, serían lo bastante fuertes como para derretir enormes cavernas en la base del hielo y producir una gran cantidad de agua de deshielo. La capa de hielo de la Antártida Occidental está húmeda y no congelada en su base, por lo que esta agua de deshielo funcionaría como un lubricante, ya que provocaría el movimiento del hielo superior. El volumen de agua que incluso un gran volcán podría generar de esta manera es insignificante comparado con el volumen de hielo que tiene encima. Por lo tanto, una sola erupción no marcaría una diferencia. Sin embargo, varias erupciones que ocurren cerca o debajo de cualquier gran corriente de hielo de la Antártida Occidental sí lo harían. Estas corrientes son ríos de hielo que transportan la mayor parte del agua congelada de la Antártida hacia el océano. Si cambian su velocidad y traen cantidades enormes de agua al océano, su nivel se elevará. A medida que el hielo se vuelva más y más delgado, habrá cada vez más erupciones nuevas. Algo así ocurrió en Islandia. El número de erupciones volcánicas aumentó cuando los glaciares comenzaron a retroceder al final de la última edad de hielo. Resumiendo, para que ocurran cambios importantes,
Varios potentes volcanes que están sobre el hielo llenos de gases con halógenos deben despertarse en unas pocas décadas entre sí y mantenerse activos durante decenas a cientos de años. La Antártida almacena alrededor del 80% de toda el agua dulce del mundo, y si se derritiera toda, el nivel global del mar aumentaría unos 60 metros. Luego tendríamos que buscar un nuevo planeta para vivir. Pero esta es una posibilidad remota. Es más probable que las erupciones bajo el hielo lubriquen los flujos de hielo y arrastren agua hacia el océano, pero no sería el fin del mundo. Un supervolcán extremadamente potente y enfurecido podría lograrlo, y ya ha ocurrido en el pasado. Hace más de 200 millones de años, el mundo pasó por una gran transformación, con no uno, no dos, sino 4 enormes erupciones volcánicas en grandes oleadas. El supervolcán de la provincia magmática del Atlántico Central estuvo entrando en erupción una y otra vez durante 600.000 años. Todo sucedió en Wrangellia, un gran trozo de tierra que solía ser un volcán gigante que se extendía a través de lo que ahora son Columbia Británica y Alaska. Y no fue la lava o la ceniza volcánica lo que arruinó el medio ambiente. La erupción hizo que los niveles de carbono se dispararan. El planeta nunca volvería a ser el mismo. Esta actividad volcánica podría haber ayudado a que los dinosaurios crecieran de criaturas del tamaño de un gato a los gigantes que vimos en Parque Jurásico. Desató una temporada de lluvias de 2 millones de años, el episodio pluvial carniano. Hizo que todo el planeta estuviera caliente y húmedo, y a los dinosaurios les encantó. Los investigadores excavaron profundamente en las capas de sedimento bajo un antiguo lago de Asia para descubrir estos secretos. Encontraron rastros de ceniza volcánica y mercurio, claros indicios de aquellas erupciones épicas. Había trazas de carbono que mostraban enormes picos en los niveles de dióxido de carbono. Esto caldeó la atmósfera y la lluvia cayó intensamente. La mala noticia es que podría haber otra erupción como esta. El supervolcán que se encuentra bajo el Parque Nacional Yellowstone ha estado dormido por casi 70.000 años. Pero si despertara, sería mucho más catastrófico que la erupción del Monte Santa Elena de 1980, que se considera la erupción volcánica más desastrosa en la historia de Estados Unidos. Luego siguieron 2 meses de terremotos y una inyección de magma debajo del volcán, lo que debilitó y destruyó toda la cara norte de la montaña. La columna de erupción alcanzó los 25.000 metros de altura en la atmósfera y esparció cenizas sobre 11 estados de Estados Unidos y varias provincias canadienses. La última erupción de Yellowstone fue 1000 veces mayor que esta. El terreno de Yellowstone está compuesto de roca fundida y semifundida llamada magma. Este material fluye hacia una cámara ubicada debajo del parque, aproximadamente de 6 a 9 kilómetros de profundidad, y hace que el suelo se hinche como un globo. Pero entonces, cuando se enfría, el terreno vuelve a su estado habitual. Los observadores de volcanes han estado monitoreando esto durante un siglo. Notaron que el suelo se elevó unos 25 centímetros hace aproximadamente 20 años, pero desde el 2010 ha estado descendiendo. Los expertos dicen que no tenemos grandes erupciones en el horizonte, así que el día del juicio final no llegará pronto. Pero últimamente ha
ha habido cierta actividad subterránea que nos mantiene interesados. Como los humanos no pudieron presenciar cada pequeño detalle del comportamiento de Yellowstone, es difícil decir con certeza qué se está gestando allí abajo. Yellowstone ha tenido algunas erupciones épicas en los últimos millones de años, que ocurrieron como un reloj, con intervalos de 600 a 800 mil años entre ellas. La última gran erupción fue hace unos 640,000 años y básicamente remodeló todo el paisaje, esparciendo cenizas y escombros hasta Luisiana. Aún hoy se pueden ver las secuelas de la última gran erupción en la caldera de Yellowstone. Los expertos dicen que no ocurrirá una erupción tan potente como la última. Es más probable que veamos erupciones de vapor y agua caliente o flujos de lava. Pero cuándo y con qué fuerza despertará el volcán sigue siendo un misterio. La última supererupción de Yellowstone ocurrió hace 640,000 años, mucho antes de que el Homo sapiens viera la luz del día. Pero estuvimos presentes durante otro desastre natural no menos devastador. Esta supererupción tuvo lugar en la isla de Sumatra hace alrededor de 74,000 años. Fue entonces cuando un supervolcán en erupción causó estragos en enormes territorios y envió columnas de escombros y cenizas que se extendieron por miles de kilómetros y provocaron un descenso drástico de las temperaturas en el planeta. Los efectos de esta supererupción fueron visibles hasta en el sur de África. Los expertos creen que podría haber impactado a los primeros humanos en esa región. Pero cuando el volcán hizo erupción, nuestros antepasados ya estaban usando herramientas de piedra y probablemente sabían producir hilo. Y algunos especialistas incluso piensan que la supererupción del Toba fue tan poderosa que pudo llevar a nuestros ancestros al borde de la extinción. Aseguran que la del Toba podría ser la erupción volcánica más grande que ha ocurrido en la Tierra en los últimos 2 millones de años. La erupción expulsó tanta roca piroclástica que sería suficiente para cubrir todo Estados Unidos a la profundidad de una casa de una planta. Aproximadamente 1/3 de ese depósito se acumuló en el norte de Sumatra, mientras que mucho más terminó bajo el suelo del Océano Índico. La supererupción dejó un lago de cráter elíptico de casi 100 kilómetros de largo. La caldera es tan grande que es difícil sentir que en realidad está sobre un volcán. Los depósitos de piedra pómez de la erupción permanecen en las paredes del cañón y se extienden profundamente bajo el suelo. No hay muchas discusiones sobre la cantidad de piedra pómez y ceniza que dejó este desastre. Al mismo tiempo, los expertos no están seguros de cuántos compuestos de azufre terminaron en la atmósfera. Algunas capas de azufre en el hielo polar podrían ser candidatas potenciales, pero hasta ahora los científicos no han encontrado ninguna conexión entre ellas y el Toba. Pero volvamos al impacto dramático que tuvo la supererupción en los primeros seres humanos. Resulta que algunos no solo sobrevivieron, sino que incluso prosperaron después de esta catástrofe natural, al menos a juzgar por los artefactos que fabricaron durante y después de la erupción. El desastre podría no haber representado una amenaza seria para aquellos de nuestros ancestros que se refugiaron a lo largo de la costa. La evidencia genética sugiere que los humanos modernos descienden de algunas miles de personas que se aventuraron fuera de África hace unos 60,000 años. ¿Por qué solo unos pocos miles? Según algunos expertos, el resto de nuestros antepasados podría haber sido devastado por la erupción del Toba. Después de todo, el supervolcán expulsó 4,000 kilómetros cúbicos de polvo y roca en un instante y dejó una cicatriz en el suelo de decenas de kilómetros de ancho. Todo ese polvo y azufre que el Toba lanzó a la atmósfera enfrió la superficie de nuestro planeta, lo que llevó a la aparición de glaciares y a la disminución de los niveles de los mares de la Tierra. Y dado que el Toba pudo haber tenido un papel importante en la formación de la humanidad, los científicos han estado intentando entender precisamente cómo reaccionaron los primeros humanos a este desastre. En 2011, varios investigadores encontraron una muestra de suelo enigmática en Pinnacle Point, Sudáfrica, un sitio arqueológico con vista al Océano Índico. Esta muestra contenía algo de ceniza volcánica. Después de examinar la capa, encontraron más de 400,000 artefactos dejados por los primeros humanos. Había desde herramientas de piedra tratadas con calor hasta signos de fuego y huesos de animales. Con base en este hallazgo, el equipo sugirió que los primeros humanos en la costa de Sudáfrica prosperaron después de la erupción.
Vivieron en esa zona durante miles de años y mejoraron sus herramientas. La región tal vez fue como un refugio durante y después de la erupción del Toba. Un estudio de 2009 sugirió que la erupción podría haber reducido las temperaturas globales en 10 grados centígrados, lo que hizo la supervivencia difícil en otras partes de África. Si hubiera habido un invierno volcánico, no habría sido tan frío a lo largo de la costa. Por otro lado, estudios más recientes afirman que el Toba expulsó tanto azufre a la atmósfera que los aerosoles resultantes podrían haberse unido, lo que habría limitado su efecto de enfriamiento a largo plazo. En otras palabras, justo después de la erupción las temperaturas habrían caído en picada, pero solo en algunas regiones. Y después de unos 3 años, los efectos de las erupciones se habrían calmado por completo y ya no serían peligrosos para los humanos. Bueno, al parecer se necesita más investigación. Mientras tanto, averigüemos si debemos estar atentos a algún volcán actual. El año pasado, miles de pequeños terremotos sacudieron el suelo cerca de la planta de energía geotérmica de Svartsengi en Islandia. El magma ascendió a la superficie y ahora se han abierto amplias fracturas que atraviesan la pequeña ciudad de Grindavik. El suelo allí sigue hinchándose y una erupción podría ocurrir sin previo aviso. Pero por supuesto, eso no es todo. En todo el planeta, otros 45 volcanes siguen retumbando. Por ejemplo, el Vesubio de Italia, esa famosa montaña que acabó con la ciudad de Pompeya en el año 79 de nuestra era. En los últimos 17.000 años, el volcán ha pasado por 8 erupciones explosivas seguidas de poderosos flujos piroclásticos, que son masas densas de ceniza supercaliente, fragmentos de lava y gases que fluyen a alta velocidad. La última erupción del volcán ocurrió en 1944. El Monte Rainier es uno de los volcanes más peligrosos de Estados Unidos. Su elevada altitud, su composición química, su proximidad a los suburbios de Seattle y Tacoma en Washington y su capacidad para producir flujos piroclásticos peligrosísimos hacen del Monte Rainier una amenaza que hay que considerar. El calor de este volcán podría derretir el hielo y la nieve que lo cubren, lo que llevaría a rápidos flujos de escombros, lodo y rocas río abajo. El volcán Novarupta, ubicado en el Parque Nacional y Reserva Katmai de Alaska, se formó en una erupción de 1912 que fue la más grande del mundo en el siglo XX. El volcán lanzó casi 30 kilómetros cúbicos de ceniza y escombros al aire. También produjo un flujo de ceniza tan poderoso que creó el Valle de los 10.000 Humos. El Monte Pinatubo está ubicado en una región poblada de Filipinas. Se hizo famoso después de una explosión gigantesca de 1991 que fue la segunda erupción más grande del siglo XX. Más de 700 personas perdieron la vida durante ese desastre natural. Hoy en día, más de 21 millones de personas viven dentro de un área de 100 kilómetros del Pinatubo. El Monte Agung, un volcán en actividad continua en Indonesia, tuvo su última gran erupción en 1963. Fue una de las erupciones más trágicas en la historia del país. Duró 11 meses y produjo caída de ceniza y flujos piroclásticos que provocaron la pérdida de más de 1.000 vidas y daños materiales significativos. La gente vio columnas de ceniza sobre el volcán durante todo el 2018, tras la erupción en noviembre del 2017. El monte Fuji de Japón no ha entrado en erupción desde 1707. Ese año, un potente terremoto tal vez lo haya desatado. En 2014, expertos advirtieron que el Fuji podría estar en riesgo de otra erupción después del terremoto de magnitud 9 que sacudió Japón en 2011. Los científicos pensaban que el terremoto había aumentado la presión debajo del Fuji. La erupción de 1707 lanzó tanta ceniza y escombros al aire que toda esa masa incluso llegó a Tokio. Si el Fuji volviera a entrar en erupción, afectaría a más de 25 millones de personas en las áreas circundantes. La erupción del monte Santa Elena, ocurrida en el estado de Washington en 1980, fue uno de los fenómenos volcánicos más destructivos en la historia de los Estados Unidos. 57 personas, así como miles de animales, perdieron la vida durante ese desastre natural. La erupción también destruyó más de 500 kilómetros cuadrados de bosque. Los expertos creen que la historia de grandes erupciones del monte Santa Elena significa que es inevitable que ocurran futuras catástrofes. La próxima erupción podría enviar grandes cantidades de ceniza por todo el noroeste del Pacífico. No es de extrañar que el volcán esté bajo estrecha vigilancia. Uno de los volcanes más activos de Indonesia, el monte Merapi, ha estado en erupción durante siglos. La NASA afirma que el mayor riesgo de este volcán son los flujos piroclásticos que pueden extenderse sobre vastas áreas y perjudicar a muchas personas. La última vez el Merapi entró en erupción en enero de 2024 y lanzó columnas de humo al aire.
Hoy en día, más de 24 millones de personas viven en la zona que rodea a este volcán. Todos sabemos que las misiones espaciales tienen un costo exorbitante. Para tener una idea, un boleto al espacio para un astronauta comienza en alrededor de $20 millones y puede ascender hasta 50 millones. La NASA es una organización bien financiada, pero siempre están buscando reducir costos y ahorrar millones donde sea posible. Además, la NASA hace tiempo comprendió que no necesitan ir a la luna de Saturno para estudiar si hay vida allí. Tenemos todas las condiciones adecuadas para la vida extraterrestre en Wyoming. Si eso te suena, entonces ya sabes por qué la NASA tiene tanto interés en Yellowstone. Para explorar la vida más allá de la Tierra, debemos estudiar entornos que imiten las condiciones extraterrestres. Ahí es donde entran en juego las aguas termales. Ahora bien, no es todo el parque lo que despierta el interés de la NASA. Dejemos a los osos, los alces y otros terrícolas a nuestros biólogos. El verdadero punto de interés son los géiseres, donde prospera la vida microbiana. Por cierto, Yellowstone tiene más géiseres y aguas termales que el resto del mundo junto. En algunos de ellos, el agua puede alcanzar temperaturas de hasta 90 grados. Puedes pensar, vaya, eso solo es bueno para preparar té. Pero aquí está el asunto. La vida en forma de microbios no solo sobrevive, sino que prospera en estas condiciones extremas. De hecho, se ha adaptado específicamente a ellas. Entonces, ¿podrían estos microbios ayudarnos a encontrar vida en otros planetas? ¡Absolutamente! Ahora, enfoquémonos en la verdadera estrella, la gran fuente prismática. Está llena de sílice, lo que le da ese color impresionante. La sílice refracta la luz solar, especialmente las longitudes de onda azules, por eso se ve tan vibrante. La parte más asombrosa, sin embargo, no es el color, sino el hecho de que esta fuente termal puede enseñarnos mucho sobre cómo evolucionó la vida. Hace unos 4.500 millones de años, los seres vivos aún no sabían cómo aprovechar la energía del sol, por lo que utilizaban procesos químicos en su lugar, tal como lo hacen ahora en la gran fuente prismática. Pero, ¿por qué estamos hablando de otros planetas? Bueno, si la vida en la Tierra comenzó de manera comparable a lo que vemos en Yellowstone, hay una buena posibilidad de que podamos encontrar algo similar en otro lugar del universo. Y si pudiéramos precisar cómo comenzó la vida aquí, podríamos afinar nuestra búsqueda de vida en otros planetas. Géiseres muy similares a los de Yellowstone se pueden encontrar en lunas como Encélado, que orbita Saturno, y Tritón, que es una luna de Neptuno. Pero, ¿cómo se comparan con los géiseres que vemos en Yellowstone? En 1989, la nave espacial Voyager 2 de la NASA realizó un descubrimiento revolucionario al detectar géiseres en Tritón. Esta era la primera vez que alguien había visto un géiser fuera de la Tierra, sin contar las erupciones volcánicas en la Luna y o de Júpiter, que fueron encontradas por la Voyager 1 en 1979. Desde entonces, se han encontrado géiseres en otras lunas de nuestro sistema solar. En Yellowstone, los géiseres se calientan gracias al agua que proviene de las profundidades. Sin embargo, los géiseres en algunas de las lunas exteriores obtienen su calor de las fuerzas de marea, la atracción gravitacional de los grandes planetas que orbitan. ¿Has visto que las mareas oceánicas de la Tierra son afectadas por la Luna y el Sol? Pues bien, estas lunas experimentan algo similar, pero a una escala mucho mayor. Bajo la superficie helada de estas lunas, hay océanos cálidos y salados que se mantienen líquidos porque el espeso hielo que hay sobre ellos los aísla. A medida que las lunas se acercan y se alejan de sus planetas padres, el constante tirón genera calor, lo que provoca que el agua cálida inferior se dispare al espacio cada vez que hay una grieta en el hielo. Esta corteza helada y el agua tibia debajo se parecen a un estanque congelado en la Tierra. Pero, ¿podría haber vida en estos océanos ocultos, al igual que hay criaturas prosperando bajo el hielo de un estanque? Eso es algo que los científicos quieren descubrir. La NASA espera enviar naves espaciales avanzadas para explorar estas lunas lejanas y buscar señales de vida. Pero esos océanos cálidos están enterrados a kilómetros bajo la superficie congelada. Entonces, ¿cómo llegamos a ellos? La respuesta puede residir en los géiseres.
En febrero de 2019, un grupo de científicos planetarios decidió visitar Yellowstone en invierno para estudiar las similitudes entre los géiseres de la Tierra y los del espacio. Saben que los géiseres de Yellowstone son hogar de unos pequeños microbios resistentes llamados extremófilos, que prosperan en condiciones extremas como el agua caliente o ácida. Los investigadores querían aprender todo lo posible sobre estos microbios y los entornos en los que viven. Llevaron una serie de herramientas científicas para medir cosas como la temperatura, los niveles de pH y el oxígeno en el agua. También utilizaron instrumentos especiales para analizar los químicos del hielo y las rocas e investigaron el aire en busca de gases. Además, recogieron muestras de rocas, hielo y agua de los géiseres y atraparon pequeñas gotas en láminas de papel de aluminio recubiertas de rocío del géiser. Su principal objetivo era el Gran Géiser de la Fuente en el Cañón del Medio de Yellowstone, el cual ofrece un espectáculo impresionante 2 o 3 veces al día. Sin embargo, visitarlo en invierno presentaba ciertos desafíos. Algunos científicos se retrasaron debido al clima nevado y llegaron tarde por la noche justo antes de que tuvieran que entrar al parque. Luego, su coche quedó atascado en un ventisquero y tuvo que ser rescatado por una máquina quitanieves. Al día siguiente, viajando en un autobús especial para nieve, el equipo tuvo que abrirse paso a través de la nieve profunda por casi 1 kilómetro para llegar al géiser, mientras vigilaban la presencia de alces, bisontes e incluso osos. A medida que se dirigían al Gran Géiser de la Fuente, hicieron pausas para recolectar muestras y hacer mediciones de otros estanques interesantes en el camino, como Lemon Pool y Surprise Pool. Aunque Yellowstone parece remoto, no está tan lejos como Encélado y Tritón. Es un laboratorio natural único que puede enseñarnos mucho sobre la vida en la Tierra y, potencialmente, más allá. Oh, en cuanto a laboratorios, el Gran Manantial Prismático podría considerarse uno. Mira a estos chicos. Bajo el microscopio se ven como cerillas. Su nombre latino oficial es Thermus aquaticus. Viven en esta fuente termal y estas bacterias han salvado millones de vidas. Si eres escéptico sobre lo que acabo de decir, entonces debes saber que estas bacterias ayudaron a crear la base de las pruebas PCR, ampliamente utilizadas en la medicina actual para dar diagnósticos rápidos y precisos. En los años 60, un microbiólogo llamado Thomas Brock estaba explorando las piscinas térmicas sobrecalentadas del parque y se topó con algo asombroso. A Brock le interesaban muchísimo las bacterias que podían prosperar en condiciones extremas. Durante sus 10 años de investigación en géiseres y manantiales termales, encontró un microbio en un manantial llamado Mushroom Pool que podía sobrevivir en agua casi hirviendo. Este pequeño, Thermus aquaticus, resultó ser un cambio radical para la ciencia. ¿Por qué? Bueno, es crucial para una técnica llamada PCR, o reacción en cadena de la polimerasa, que se usa para hacer copias rápidas de muestras de ADN. Antes del descubrimiento de Brock, este proceso era complicado porque el calor podía dañar las enzimas que mantienen el ADN unido. Pero gracias al Thermus aquaticus, los científicos ahora pueden calentar y enfriar muestras de ADN sin descomponerlas, haciendo todo más rápido y fácil. Todo esto sucedió porque los investigadores habían purificado una enzima llamada polimerasa TAC a partir de este organismo. Esos microbios de Yellowstone también podrían ser tu nuevo plato favorito para un desayuno delicioso y sostenible. Un microbio único fue descubierto allí durante una investigación financiada por la NASA y ahora se está transformando en sabrosas hamburguesas veganas para el desayuno y queso crema. Originalmente encontrado en una fuente termal, esta pequeña maravilla se llama Fusarium cepa flavolapis y ha captado la atención de los entusiastas del espacio como una posible fuente de proteína para misiones espaciales prolongadas. Además, requiere mucha menos agua y tierra que la carne de res y se convierte así en una opción interesante. Los investigadores al principio analizaron este microbio para hacer biocombustibles, pero pronto se dieron cuenta de que podía cultivarse como una proteína completa con una textura similar a la del pollo. Comercializado como FAI, puede transformarse en una variedad de productos alimenticios, todo gracias a un proceso de fermentación que lo mantiene libre de contaminantes. Casi lo olvido, la NASA incluso está trabajando en un bioreactor para cultivar FAI en el espacio. ¡Oh! ¡Sigue conectado!